El antiguo Egipto. Los restos de la civilización más longeva del mundo siguen en pie, sobre las arenas movedizas del desierto y a pesar de las crecidas del Nilo. Pero durante 1600 años, un importante elemento del paisaje ha estado perdido, enterrado como un tesoro en el mar, esperando ser descubierto. El Palacio de Cleopatra. El Palacio de Cleopatra. Egipto. Durante 5000 años una magnífica civilización floreció en estas tierras y dejó un deslumbrante legado, pleno de imágenes de riqueza y veneración, de poder y orgullo. Un pueblo que creía ciegamente en la vida después de la vida, que encontró su expresión en templos y tumbas inmensos, y que depositaba su fe en el faraón para que le guiara y protegiera. Cada faraón dejó una marca indeleble. Ramsés II, el gran constructor del imperio, y Tutankamón, el niño rey. Pero el faraón más famoso prácticamente desapareció. Cleopatra, el rostro que inspiró 1 millar de leyendas. Su historia comienza en Alejandría, una ciudad situada en la desembocadura del río Nilo, en la costa mediterránea. Fue fundada en el año 332 a.C. por Alejandro Magno, que conquistó Egipto para su imperio, siempre en permanente expansión. A la muerte de Alejandro, la ciudad cayó en manos de su general, Ptolomeo I, que estableció el control griego sobre Egipto. En 100 años, Alejandría era la ciudad más famosa del mundo, un espléndido centro de la cultura y las artes, que atraía a los mejores eruditos y artistas de la época. Se hizo rica gracias a su puerto, eje del comercio entre Europa y Asia. Buques procedentes de la India y Roma buscaban la luz de su legendario faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ocupación griega de Alejandría y el resto de Egipto se prolongó 300 años, hasta la época de Cleopatra. La reina Cleopatra VII, faraona de Egipto y de sangre griega, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Tremendamente popular entre los egipcios, Cleopatra fue el primer gobernante heleno que aprendió su lengua. Mantuvo al poderoso imperio romano a raya a través de alianzas íntimas con sus líderes. Pero su estrella se apagó cuando Octavio, soberano del Imperio Romano Occidental, decidió arrebatarle Egipto. Antes que aceptar la derrota, la reina se suicidó. Pero pese al dramatismo de su vida, en la Alejandría actual no ha quedado rastro de Cleopatra, sino que su mundo está oculto a 10 metros de profundidad en las aguas fangosas de una bahía que ocupa 2,5 kilómetros cuadrados. Nunca se ha intentado la exploración completa de este enorme lugar, hasta ahora. Hace mucho tiempo que soñaba con venir a este lugar, debido al misterio que encierra. Para Frank Godio, 10 años de planificación han culminado en la expedición de este año. Ex asesor financiero, abandonó una exitosa carrera para perseguir a Cleopatra con dedicación exclusiva. Y aquí es donde espera encontrarla. Al explorar la isla hundida de Antirrodos,
donde se encontraba el legendario palacio de Cleopatra, su equipo de buceadores se encuentra con un trozo de madera que sobresale de los sedimentos. Los buceadores limpian el yacimiento durante 3 semanas. La curiosidad da paso a la emoción. Son los restos del naufragio de un barco antiguo de más de 30 metros de eslora. La gran sorpresa de esta temporada para mi equipo y para mí fue el descubrimiento de los restos de un naufragio en el puerto de la isla de Antirrodos. Son unos restos soberbios que se encuentran en un magnífico estado de conservación. La datación con radiocarbono sitúa el navío en tiempos de Cleopatra. Godio encarga al artista Patrice Andrén un dibujo del buque. Un papel especial resistente al agua le permite dibujar una vista general. Estamos convirtiendo las medidas tomadas en el fondo por Patrice. Poco a poco vemos la forma del barco y todos los detalles del naufragio. El tipo de construcción nos permitirá definir exactamente cuándo se construyó este barco, por quién y con qué propósito. Y eso es algo muy importante en este caso. Los dibujos obtenidos por Sandrén en el lugar del naufragio son enviados al Dr. Steve Vinson de la Universidad de Chicago, experto en navegación y buques antiguos. Un buen naufragio es siempre una agradable sorpresa. Esta zona por la que están buceando es el fondo del barco, donde suelen acumularse la suciedad y el fango. Es la parte inferior, la entrecubierta. Utilizando un modelo informático, el Dr. Vinson vuelve el barco a la vida. Las cuadernas atraviesan la quilla. El dibujo me dio la primera pista. Gracias al dibujo pude ver el barco entero. Tenemos una línea central, la quilla, que es la parte longitudinal que va desde delante hacia atrás. Atravesando la quilla, hay un montón de piezas que van de lado a lado, que podríamos llamar costillas o más correctamente cuadernas. El barco era grande para los estándares antiguos, 30 metros, y disponía de unos gruesos baos de 8 metros de longitud. Vinson cree que se trataba de un carguero. Si estaba zarpando de Egipto, podía transportar cereales. Se calcula que la cantidad de cereales que salían de Egipto hacia Roma era de 50.000 toneladas al año. Un carguero de ese tamaño podría haber llevado 300 toneladas de cereales o vino en vasijas almacenadas de forma apelotonada. Esa era la riqueza del Nilo con la que Cleopatra hizo su fortuna. Egipto era el punto de embarque de lujosos productos de China, de la India, del África subsahariana, sedas de China, especias de Arabia, inciensos, perfumes, animales exóticos de África, leones para devorar a los cristianos. Todo pasaba por Egipto. Ocultas entre las maderas del barco, el equipo de Godio encuentra joyas en un excelente estado de conservación. Cada día nos llevamos alguna sorpresa con este naufragio. Primero lo encontramos y el tamaño de este barco es bastante impresionante. Tenemos objetos de lujo, de muy buena calidad. Esta es la base de una taza excelente, preciosa. Y también hemos encontrado
esta horquilla, una horquilla de marfil. Otro objeto interesante es este precioso anillo de oro. Muy bonito. Tenemos este exquisito e importante anillo de oro. Vean, es un anillo de oro con una piedra semipreciosa que lleva un grabado de un ave de cresta. Es un hueco grabado que se usaba como sello, por ejemplo. Tras varias semanas de limpieza en el lugar del naufragio, los buceadores encuentran un gran agujero, la herida que hundió el barco hace 2000 años. Pero no hay forma de saber si chocó contra un arrecife o fue una baja de guerra. Tal vez pasen años antes de que se resuelva el misterio del naufragio en el puerto de Cleopatra. Es uno de los buques antiguos mejor conservados que se han encontrado jamás. Un barco que tal vez Cleopatra vio zarpar desde su palacio real. El palacio que Frank Godio está decidido a encontrar. Hace 2000 años, Alejandría era la ciudad más próspera del mundo, más que Atenas o Roma. Hoy, una humilde flota pesquera ha reemplazado a la armada imperial de Cleopatra. En algún lugar de estas aguas se encuentran los palacios en los que sedujo a los hombres más poderosos de la tierra, al gran Julio César de Roma. Y al ambicioso Marco Antonio. Pero el tiempo ha sido cruel con Alejandría. 4 siglos después de la muerte de Cleopatra, los terremotos y un enorme maremoto derribaron los palacios que daban al puerto. Esparcieron sus fragmentos por la bahía, creando un enorme rompecabezas submarino. Si queda algo del palacio de Cleopatra, será encontrado en algún lugar de esta vasta y monótona bahía. La bahía, cuya profundidad oscila entre 2 y 10 metros, ocupa más de 2 kilómetros cuadrados. Godio necesita un punto de partida para su búsqueda del tesoro. Su única guía es una tenue voz de la antigüedad. Un escriba griego que viajó a Alejandría 3 años después de la caída de Cleopatra e hizo la crónica de las maravillas que vio. Se llamaba Estrabón y describió una ciudad amurallada de crecimiento desordenado con un gran faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sabemos por Estrabón que alrededor de este puerto había palacios y templos. Entre ellos había una isla con el palacio de Cleopatra y un pequeño puerto que pertenecía al rey. Se han hecho muchos mapas basados en los textos de Estrabón, pero solo la exploración submarina puede proporcionar los detalles que faltan. La visibilidad es un problema. Normalmente los buceadores no pueden ver más allá de 2 metros en estas aguas fangosas, y la más ligera tormenta remueve siglos de cieno. Para localizar el palacio, el equipo de Godio utiliza diversos sensores que detectan la forma del lecho marino. El puerto es estudiado minuciosamente en busca de cambios en el campo magnético terrestre, que indicarían la presencia de estructuras enterradas en la zona. Las imágenes se combinan con sondeos de profundidad y sonar para obtener un esquema aproximado de los muelles sumergidos y los puertos antiguos.
Godio ha formado un equipo multinacional de buceadores y arqueólogos. Disponen de 8 semanas para encontrar el palacio antes de que el tórrido verano egipcio convierta el agua en un caldo impenetrable. Al principio, los buceadores tienen dificultades para orientarse. Siglos de depósitos de calcio cubren las rocas y los vestigios con casi 1 metro de una capa sólida. Al romper esa capa, los buceadores dejan al descubierto objetos que dan fe de la riqueza de la ciudad antigua. Una estatua del dios griego Hermes. Una serpiente enroscada sobre sí misma, guardiana de la ciudad. Un ave sagrada de Egipto. Y la cabeza de una emperatriz romana. Godio pone a disposición de los buceadores un nuevo fruto del avance tecnológico conocido como el piano por sus numerosas teclas negras. Recibe señales vía satélite que ayudan a los buceadores a establecer su posición. Pero los datos del satélite son solo fiables a 15 metros. Godio necesita mucha más precisión. Y encuentra una solución moderna en una fortaleza medieval. Instala un transmisor en las almenas. Su señal servirá para mejorar la calibración del piano bajo el agua. Este receptor está conectado a 2 antenas. La primera recibe la señal del satélite. La segunda recibe la señal de nuestra base, que está en la torre. El ordenador conectará ambas señales. El sistema de Godio es 30 veces más preciso que antes. Es la primera vez que se utiliza el GPS en arqueología submarina. Y gracias a él, Godio y su equipo podrán establecer la longitud y latitud de cada localización con un margen de 1,5 metros. Los resultados que ofrece la utilización del GPS son asombrosos. Frank Godio puede trazar un mapa preciso de la metrópolis desaparecida. En 1997 y 1998, tras una excavación arqueológica, pudimos definir con precisión el contorno y la localización de las ruinas de la ciudad. El equipo de Godio utiliza boyas rojas para delimitar el perímetro de sus descubrimientos. Siguiendo las pistas de Estrabón, Godio finalmente encuentra un mundo perdido. Su mapa muestra la entrada a los dominios de la reina. Un palacio en el que Cleopatra sedujo a Julio César, el poderoso comandante de las legiones romanas. La zona más próxima al mar, en la que su compañero Marco Antonio levantó un santuario privado tan solo unos meses antes de quitarse la vida. Y finalmente, Antirrodos, la isla real de Cleopatra. Nunca pensé que un día podría hacer el mapa de las propiedades reales. Ahora sabemos que no ha hecho sino empezar una gran aventura científica.
Por primera vez, en casi 2000 años, los palacios reales de Cleopatra podrían recibir nuevos visitantes. Una vez trazado el mapa del antiguo puerto de Alejandría, Godio limita su búsqueda a la isla sumergida de Antirrodos. Ahmed y Mustafa podrían encargarse del jeroglífico. Aquí fue donde el año 26 a.C., el geógrafo Estrabón contempló la lujosa residencia veraniega de Cleopatra 4 años después de su muerte. Pero no ofrece ninguna pista sobre dónde se alzaba el palacio. Ahora serán Godio y sus buceadores los que tendrán que encontrarlo. Una excavación arqueológica es como un gran rompecabezas. Hay poca información que debes saber dónde colocar. El lugar en sí es enorme, 27 hectáreas en unas aguas tan lóbregas que la visibilidad apenas llega al metro. Cuando se encuentra algún objeto, hay que situarlo en una escala de tiempo en la que la vida de Cleopatra no es más que un breve momento. En esta casa tesoro llena de historia, los artesanos dejaron valiosas pistas. 8 bloques grabados con jeroglíficos egipcios, abundante información para los eruditos modernos capaces de descifrarla. El equipo desciende tiras de silicona para hacer copias del texto. Los grabados está dedicado a dioses cuyo culto se extinguió 1000 años antes del nacimiento de Cleopatra. Otras inscripciones están en griego. Una tablilla honra a un emperador que gobernó 2 siglos después de la muerte de Cleopatra. En la punta oriental de la isla sumergida, los buceadores descubren 2 largas filas de postes de madera. Son los cimientos de un antiguo muelle y una valiosa pista. Es posible determinar la edad de la madera. Data del siglo IV antes de Cristo o del siglo V antes de Cristo, y es muy interesante. El muelle estaba aquí mucho antes de Cleopatra. Es un hallazgo alentador. Si ha perdurado tantos años, hay posibilidades de que también lo haya hecho el mundo de Cleopatra. Cuando Cleopatra subió al trono, Antirrodos era un próspero puerto real. Una ubicación de lujo para el palacio de una ambiciosa belleza y sus famosos amantes. Exultante por el descubrimiento de los muelles antiguos, Godio busca huellas de construcciones del reinado de Cleopatra. A lo largo del puerto, los buceadores han descubierto docenas de columnas claramente griegas. Los antepasados de Cleopatra procedían de Grecia e importaron su estilo a Egipto. Los estriados laterales recuerdan a columnas encontradas en Atenas, pero han sido esculpidas en granito egipcio.
Los capiteles que coronaban las columnas están decorados con símbolos tradicionales egipcios. Los pilares probablemente formaron elegantes columnatas que protegían a la reina y su corte cuando embarcaban en sus buques reales. Anclado sobre la isla hundida de Cleopatra, Godio sigue un rastro descrito solamente por el geógrafo antiguo Estrabón en el año 27 a.C. Godio sabe que había un palacio en la isla de Antirrodos. Desde aquí, la familia real podría haber mirado a través del bullicioso puerto hacia el espléndido faro. Los buceadores de Godio han trabajado con el escoplo sobre la costra de las ruinas del extremo sudoeste de la isla hundida, y sus esfuerzos se ven recompensados. Descubren una serie de columnas gigantes labradas en granito rojo egipcio. En la punta sudoeste de la isla de Antirrodos encontramos una acumulación de columnas de granito rojo que habían caído al puerto. Contamos 60 piezas. Son enormes, de más de 1,20 m de diámetro. Las columnas rotas ocupan 60 metros del lecho de la bahía. Los fragmentos de cerámica encontrados bajo ellas sugieren que se vinieron abajo durante un terremoto siglos después de la muerte de Cleopatra. Pinturas del mundo antiguo indican que las columnas podrían haber servido como puerta de entrada a la isla en ocasiones especiales. Las columnas anuncian la majestad de su dueña. Algunas superaban los 7 metros de altura y conformaban una magnífica entrada digna de una reina. Cualquier marinero se habría maravillado ante esta grandiosa entrada a la isla real. A Godio la puerta le lleva a pensar que el palacio está cerca del centro de la isla. Pero en su intento de encontrarla, Godio descubre algo inesperado. Un día, estaba buceando solo en la isla de Antirrodos limpiando un bloque de granito. Esperaba encontrar una pista que me indicara que iba en el buen camino para descubrir los restos del palacio de Cleopatra. Los jeroglíficos del bloque de piedra revelan una serpiente enroscada que al explorador le recuerda a la legendaria serpiente que acabó con la vida de una reina de 39 años. Aunque no era del período de Cleopatra, lo tomé como un buen augurio para mi búsqueda. En la inscripción se puede leer vida eterna. Pronto se encuentran muchos bloques más. Con el siguiente hallazgo, el equipo se convence de que está en el buen camino. Amplias extensiones de pavimento de piedra caliza dignas de una reina, 550 metros cuadrados a lo largo de toda la isla que forman una serie de grandes esplanadas. Aparecen más columnas caídas, columnas que parecen formar una antigua columnata que lleva presumiblemente al palacio. Godio presiente que está cerca del palacio.
y da instrucciones a sus buceadores para que caven una zanja profunda cerca de los pavimentos. Están más o menos a 20. Utilizando una potente draga, el equipo explora el revoltijo de estratos del lecho del puerto. Son capas que se remontan en el tiempo desde el Egipto moderno a la Roma imperial. El equipo tarda 3 semanas en alcanzar la capa que más le interesa. Los buceadores recuperan los pocos vestigios que han perdurado. Esta capa que encontramos ayer, con esta cerámica tan exquisita, creemos que es de la época de Cleopatra. Godio y la arqueóloga norteamericana Emily Titter examinan los objetos. Ollas y tazas que bien podrían haber sido usadas por Cleopatra y su corte real. Una lámpara de aceite en miniatura. ¿Qué te parece esta pieza? Esta es bastante diferente, porque está en perfectas condiciones. Mientras tanto, otro equipo de buceadores ha realizado un descubrimiento extraordinario. Donde el pavimento termina de manera brusca, aparecen unos enormes bloques de piedra. Godio no está muy seguro de cuál es la función de esos bloques y decide cavar a su alrededor en busca de señales de algo importante. Un palacio, por supuesto, es un monumento importante. Y para este monumento importante hacen falta unos muy buenos cimientos. Los buceadores de Godio comienzan a excavar a través de los siglos. Aparece un conjunto de cimientos de madera que delimita el perímetro de una estructura de 62 metros de longitud, suficientemente grande para aguantar los bloques de construcción que el equipo ha encontrado previamente. Godio está convencido de que tienen que ser los cimientos del palacio de Cleopatra. La datación de la madera indica que esta estructura se construyó 200 años antes del nacimiento de Cleopatra. Godio cree que se trata de un palacio que Cleopatra heredó en calidad de reina. Y eso significaría que lo ha encontrado. Las ruinas de la isla hogar de Cleopatra. Podemos suponer que pasó algún tiempo en este palacio cuando Julio César vino a Alejandría, o posteriormente Marco Antonio, claro. El arte clásico ofrece pistas sobre el aspecto que presentaría el palacio. Altas columnas griegas erigidas sobre suelo egipcio. Toldos colgantes que ofrecen sombra a la realeza. Pero, ¿qué aspecto tenía realmente el palacio? Basándose en los cimientos, los expertos pueden arriesgarse a dar una opinión. En el interior de estos muros, el marfil recubría la estancia de entrada, y las puertas tenían incrustaciones de carey de la India. El palacio estaba decorado con numerosas esmeraldas, y las joyas relucían sobre las pinturas. Fue aquí, hace 2000 años, donde la reina de la que había sido una gran nación intentó salvar a su pueblo de la conquista. Las relaciones amorosas de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio se han convertido en leyendas inmortales. Dos grandes guerreros extasiados por una belleza real y deslumbrados por la riqueza de su dinastía. Me siento privilegiado por poder tocar el pavimento sobre el que una vez Cleopatra caminó. Godio ha encontrado el edificio principal del complejo palaciego de Cleopatra, pero sabe que la exploración de la isla aún no ha concluido. Sus buceadores han descubierto algo poco habitual en las proximidades, algo que ha cogido por sorpresa a todo el mundo.
Una vez encontrada la isla hundida en la que Cleopatra ejerció como reina, Frank Godio busca un edificio más. Un santuario perteneciente a Cleopatra, su propio templo personal. Los buceadores llevan 2 años buscándolo. Godio está convencido de que se encuentra aquí. Para los egipcios, lo importante era la vida después de la muerte. Solamente los templos se construían para durar por toda la eternidad, no los palacios. Hay un templo a cientos de kilómetros al sur que sigue proclamando la inmortalidad de Cleopatra. Aquí, su imagen se funde con la de la diosa Isis. Controlaba el poder de la fertilidad. Las mujeres pedían su bendición para tener hijos y controlaba también la crecida anual del Nilo, factor esencial para una buena cosecha. Para millones de devotos en Egipto y en todo el Imperio Romano, Cleopatra era Isis. En las procesiones religiosas la reina Cleopatra se vestía como la diosa. ¿Qué ha quedado entonces de su santuario personal? Los buceadores exploran una zona de la isla hundida próxima a la costa. Encuentran una estatua confusa. Su identidad no está clara a simple vista. Habrá que subirla a la superficie para una inspección más minuciosa. Para izar la estatua, Godio y el ingeniero Jean-Jacques Groussard preparan una grúa de movimientos lentos y delicados para evitar que la estatua se haga pedazos contra los mellados adoquines del fondo. Despacio, con cuidado. No está muy claro lo que podría ser. A Godio le acompañan Ibrahim Darwish, director del Departamento Egipcio de Arqueología Submarina, y la arqueóloga Emily Titter. Lo más probable es que sea de un pequeño santuario de un dios, y esto podría ser lo más importante del templo. Sí, seguramente se trata de un sacerdote, un gran sacerdote que porta un vaso canopo. Realmente está muy bien conservado, ¿verdad? Se trata de un gran sacerdote del culto a Isis de Cleopatra. Sostiene una vasija llamada canopo, llena con agua bendita del sagrado Nilo. Es un descubrimiento de incalculable valor, la primera estatua con canopo encontrada entera en Egipto. La cabeza afeitada de la figura la identifica como un sacerdote del culto a Isis. Cada 3 días se afeitaban todo el cuerpo para estar puros. Así se preparaban para orar a la diosa y asegurar la fertilidad del Nilo. Pero algo más espectacular, si cabe, aguarda en el agua. 2 esfinges perfectas.
Las esfinges son criaturas míticas, pero sus rostros reproducen los rasgos de reyes y reinas egipcios, tal vez los de la propia Cleopatra. Frank Godio da la orden de subir a bordo ambas esfinges para sacar los correspondientes moldes. Durante 2000 años, las esfinges han permanecido ocultas a ojos humanos. Ahora, durante unos minutos que parecen eternos, ascienden en espiral hacia el cielo. Ya. Cuidado, con cuidado. Muy bien. Lo que me maravilla es el rostro. Sí, La conservación del rostro. sí. No ha sido destruido por la naturaleza. Sí, no hay ninguna inscripción, pero estilísticamente será bastante fácil de datar por la redondez del rostro y los hombros. Muy bonita. Para los buceadores, tras meses de búsqueda en la oscuridad del lodo, este es un momento de alegría. Cada esfinge es preparada para el molde de silicona. Se aplica una capa de petrolatum o vaselina neutra para lubricar la superficie. Los moldes a tamaño natural se remitirán a expertos para intentar resolver el enigma de la esfinge. Gracias a las excavaciones en la isla de Antirrodos, tenemos la oportunidad de sacar más información a la luz, como la esfinge y su ubicación. Durante el reinado de Cleopatra, las esfinges se utilizaban a menudo como guardianes espirituales de los templos. El descubrimiento de las esfinges tan cerca del sacerdote del Canopo para Godio es señal de que ha encontrado el santuario que estaba buscando. Estas estaban sobre una zona con un precioso pavimento, cerca de las columnas de granito rojo. Esta disposición probablemente demuestra que este era un pequeño santuario de Isis, cerca del palacio. Hace 2000 años, habría estado rodeado por jardines sagrados y no por el mar. Cuando la diosa Isis adoptaba forma humana, Cleopatra encabezaba las procesiones. Los rituales sagrados eran bendecidos por los sacerdotes de Isis, purificados por las sagradas aguas del Nilo vertidas por los canopos. La expedición está a punto de concluir, pero hay un último tesoro que debe ser resucitado del puerto de Cleopatra. Es una gigantesca cabeza de piedra. La estatua completa debió de medir al menos 5 metros de altura. ¿Pero qué hombre sería merecedor de un monumento tal? Solo hay una forma de saberlo: subirlo a la superficie para estudiarlo. Godio reconoce inmediatamente ese rostro. Es el dictador romano Octavio, enemigo acérrimo de Cleopatra. Cuando su poderoso ejército invadió Alejandría, Cleopatra prefirió el suicidio a la rendición. Ella es la última reina de Egipto, y un poderoso romano reclama su reino. $2000 años después, Frank Godio ha llegado a su mundo.
Mientras se prepara para volver a casa, al equipo de Godio aún le queda una última tarea: devolver todos los tesoros de Cleopatra a la bahía. En su momento, el gobierno egipcio decidirá sobre su futuro. Hace 10 años decidí acometer este importante proyecto. Intentar encontrar algún resto de la ciudad sumergida de Alejandría. Lo que ha encontrado abre un nuevo capítulo en la arqueología egipcia y arroja nueva luz sobre una reina legendaria a la que el mundo no puede olvidar. Tremendamente popular entre los egipcios, Cleopatra fue el primer gobernante heleno que aprendió su lengua. Mantuvo al poderoso imperio romano a raya a través de alianzas íntimas con sus líderes. Pero su estrella se apagó cuando Octavio, soberano del imperio romano occidental, decidió arrebatarle Egipto. Antes que aceptar la derrota, la reina se suicidó. Pero pese al dramatismo de su vida, en la Alejandría actual no ha quedado rastro de Cleopatra, sino que su mundo está oculto a 10 metros de profundidad en las aguas fangosas de una bahía que ocupa 2,5 kilómetros cuadrados. Nunca se ha intentado la exploración completa de este enorme lugar, hasta ahora. Hace mucho tiempo que soñaba con venir a este lugar, debido al misterio que encierra. Para Frank Godio, 10 años de planificación han culminado en la expedición de este año. Ex asesor financiero, abandonó una exitosa carrera para perseguir a Cleopatra con dedicación exclusiva. Y aquí es donde espera encontrarla. Al explorar la isla hundida de Antirrodos, el antiguo Egipto, los restos de la civilización más longeva del mundo siguen en pie, sobre las arenas movedizas del desierto y a pesar de las crecidas del Nilo. Pero durante 1600 años, un importante elemento del paisaje ha estado perdido, enterrado como un tesoro en el mar, esperando ser descubierto. El Palacio de Cleopatra. El Palacio de Cleopatra. Egipto. Durante 5000 años una magnífica civilización floreció en estas tierras y dejó un deslumbrante legado, pleno de imágenes de riqueza y veneración, de poder y orgullo. Un pueblo que creía ciegamente en la vida después de la vida, que encontró su expresión en templos y tumbas inmensos, y que depositaba su fe en el faraón para que le guiara y protegiera. Cada faraón dejó una marca indeleble. Ramsés II, el gran constructor del imperio. Estamos convirtiendo las medidas tomadas en el fondo por Patrice.
Poco a poco vemos la forma del barco y todos los detalles del naufragio. El tipo de construcción nos permitirá definir exactamente cuándo se construyó este barco, por quién y con qué propósito. Y eso es algo muy importante en este caso. Los dibujos obtenidos por Sandrén en el lugar del naufragio son enviados al Dr. Steve Vinson de la Universidad de Chicago, experto en navegación y buques antiguos. Un buen naufragio es siempre una agradable sorpresa. Esta zona por la que están buceando es el fondo del barco, donde suelen acumularse la suciedad y el fango. Es la parte inferior, la entrecubierta. Utilizando un modelo informático, el Dr. Vinson vuelve el barco a la vida. Las cuadernas atraviesan la quilla. El dibujo me dio la primera pista. Gracias al dibujo pude ver el barco entero. Tenemos una línea central, la quilla, que es la parte longitudinal que va desde delante hacia atrás. Atravesando la quilla, hay un montón de piezas que van de lado a lado, que podríamos llamar costillas o más correctamente cuadernas. El barco era grande para los estándares antiguos, 30 metros, y disponía de unos gruesos baos de 8 metros de longitud. Vinson cree que se trataba de un carguero. Donde se encontraba el legendario palacio de Cleopatra, su equipo de buceadores se encuentra con un trozo de madera que sobresale de los sedimentos. Los buceadores limpian el yacimiento durante 3 semanas. La curiosidad da paso a la emoción. Son los restos del naufragio de un barco antiguo de más de 30 metros de eslora. La gran sorpresa de esta temporada para mi equipo y para mí fue el descubrimiento de los restos de un naufragio en el puerto de la isla de Antirrodos. Son unos restos soberbios que se encuentran en un magnífico estado de conservación. La datación con radiocarbono sitúa el navío en tiempos de Cleopatra. Godio encarga al artista Patrice Sandrén un dibujo del buque. Un papel especial resistente al agua le permite dibujar una vista general. Y Tutankamón, el niño rey. Pero el faraón más famoso prácticamente desapareció. Cleopatra, el rostro que inspiró un millar de leyendas. Su historia comienza en Alejandría, una ciudad situada en la desembocadura del río Nilo, en la costa mediterránea. Fue fundada en el año 332 a.C. por Alejandro Magno, que conquistó Egipto para su imperio, siempre en permanente expansión. A la muerte de Alejandro, la ciudad cayó en manos de su general, Ptolomeo I, que estableció el control griego sobre Egipto. En 100 años, Alejandría era la ciudad más famosa del mundo. Un espléndido centro de la cultura y las artes, que atraía a los mejores eruditos y artistas de la época. Se hizo rica gracias a su puerto, eje del comercio entre Europa y Asia. Buques procedentes de la India y Roma buscaban la luz de su legendario faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ocupación griega de Alejandría y el resto de Egipto se prolongó 300 años, hasta la época de Cleopatra. La reina Cleopatra VII, faraona de Egipto y de sangre griega, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia.